de detenernos ahí, vamos a continuar aquí, ¿no? Que dice información del complemento carta aporte, que aquí es donde nos interesa en este caso. Bueno, en esta sección dice se deberán ingresar la información de los siguientes datos. De entrada, la versión, en el caso de la versión, pues para la carta aporte del complemento nos quedamos en la 2.0, que eso debe hacer mención el CFDI. Recordemos que algunos de estos datos no aparecen como tal en la representación impresa, que es el PDF, sino que vienen en el XML. Entonces, si por ahí no lo ven alguno, tomen en cuenta eso. ¿Qué tipo de transporte es? Y aquí recordemos que también existe un catálogo donde vamos a poder elegir este tipo de conceptos. En el caso de que estamos en transporte terrestre, pues nos dice que esta sería la clave, transporte internacional. Si fuese transporte de mercancía al extranjero, y si fuese así el caso, tendríamos que colocar el valor de entrada o salida cuando los bienes, mercancías, ingresos salgan del territorio. Por ejemplo, dice, cuando el valor registrado en el campo de transporte internacional sea no, este campo se debe de omitir, y aquí es donde les comento, va a haber algunos campos que se van a activar o desactivar dependiendo si o lo que coloquemos en otros campos. Y este es el ejemplo. Si el transporte es internacional, nosotros colocamos que sí, tendríamos que colocar el dato en entrada o salida de mercancías. Si ponemos que no es transporte internacional, esta casilla automáticamente se nos desactiva. En el caso de que sea transporte internacional, nos va a activar la casilla también de país de origen o destino, ¿no? Entonces, tenemos, según el catálogo, los siguientes, que sería, por ejemplo, en este caso nos ponen USA, que es lo más común, que crucemos la frontera hacia aquel lado, por vía terrestre. Entonces, tendríamos que colocar ese dato, ¿no? Repito, si el transporte no es internacional, este dato se omite. De hecho, en la mayoría de los sistemas nos desactivan estas casillas al momento de colocar que el transporte no es internacional, ¿sale? Entonces, ojo con eso. Hay que definir primero si el transporte va a ser en nuestro país o fuera de nuestro país. Otro de los campos que habría que colocar si fuese un transporte internacional nos dice que es el de vía de entrada o salida. Aquí se deberá registrar la clave del transporte a través del cual las mercancías ingresan o salen del territorio nacional. En este caso, pues sería 1, porque estamos hablando de que es autotransporte de cargas, es decir, por vía terrestre, ¿no? Si fuese por vía marítima, pues sería el 2, por vía aérea el 3, y por tren sería la clave número 4. Entonces, repito, aquí también dependerá si es transporte internacional o no. Otro dato curioso aquí es el total de la distancia recorrida, que como les comentaba igual en charlas pasadas, pues aquí hay que tener la información completa, ¿no? Y habría que tener buena comunicación con el departamento de logística, que en teoría será quien se encargue de darnos esos datos, porque pues nosotros no tenemos conocimiento de ello. Entonces, sí, hay que colocar el total de distancia recorrida, y este dato sí es un dato obligatorio, independientemente de si sea transporte nacional o internacional. Entonces, aquí sí hay que colocarlo como tal. Así que, ojo con eso, hay que tener el total de la distancia recorrida. Lo de menos es que lo busques en Google, y ahí te va a dar el aproximado de la distancia recorrida, pero bueno, repito, eso no lo consideraría parte de nuestro trabajo como elaborar la carta aporte como tal, ¿no? Es en kilómetros. Por ejemplo, aquí nos da un ejemplo, 1319.02 kilómetros, ¿no? Entre el origen y el destino. Ese sería el dato que requerimos, ¿no? Bueno, de ahí pasamos con lo que son los datos de las ubicaciones. Y recordemos que ubicaciones, pues existen en teoría 2, la ubicación de salida o de origen y la ubicación de destino. También puede haber ubicaciones intermedias, y ahorita vamos a ver qué aplica en ese caso. Bueno, nos dice, es importante recordar que deben existir al menos 2 secciones de ubicación, pues sí, la de origen y la de destino.
al menos, porque como les comentaba, puede que haya ubicaciones intermedias, ¿no? Entonces, en el tipo de ubicación, nosotros primero tenemos que seleccionar qué tipo de ubicación es, origen o destino. Evidentemente, lo primero que tenemos que poner es un origen, de dónde sale este tractocamión. Entonces, ponemos origen y nos pide que coloquemos un ID de ubicación. Cuando las mercancías tengan diferentes ubicaciones de tipo de origen o destino, se debe asignar el identificador, el cual debe incluir el acrónimo OR para origen y DE para destino, seguido de 6 dígitos numéricos que podrás asignar. Importante aquí, esto dice que es cuando tengan diferentes ubicaciones de tipo origen y o destino. Ok, entonces para el origen tenemos que usar primero OR, seguido de una clave numérica, que esa la podemos asignar nosotros sin problema, y para el destino sería ID, que sería de la ubicación, con antecediendo de las letras D, que sería de destino, y nuevamente colocamos ahí los dígitos que nosotros consideremos. Este no es un dato obligatorio, no hasta ahorita el sistema nos deja timbrarlo sin colocar este dato, entonces pues sería cuestión de, repito, de ponernos de acuerdo con el departamento de logística, que realmente es quien lleva este tipo de códigos, ¿no? Porque ellos ahí identifican los orígenes y destinos de manera más fácil. Entonces, si se tiene, se coloca, y si no se tiene, pues no hay ningún problema, ¿no? El segundo punto sería el RFC del remitente o del destinatario. Este sí es un dato obligatorio, les adelanto. Y aquí tenemos el detalle de que si el RFC que estamos plasmando es incorrecto, tiene algún error, pues no nos va a permitir emitir el CFDI. Lo mismo que pasa con el RFC de nuestro cliente. Entonces, es importante que aquí sí tengamos el RFC correcto, ¿no? Entonces, habrá que colocar el RFC del remitente, que es de donde sale, y recordemos que no nos solicita el nombre o denominación o razón social, simplemente nos pide el RFC, ¿no? Pudiera ser que el RFC sea el mismo de nosotros, ¿no? Si pudiera ser que el CFDI sea de traslado, entonces colocaríamos el de nosotros mismos. Bueno, dice, por otro lado, si el valor agregado en el campo tipo ubicación es destino, se verá registrar la clave del RFC del destinatario. Efectivamente, tenemos, recordemos, origen y destino. Este dato aplica para ambos. Se tiene que colocar el RFC del origen y el RFC del destino, es decir, de quién va a recibir esa mercancía, ¿no? Y pues aquí nos da un ejemplo, nos dice que en el caso de una persona física, pues habrá que colocar su RFC, el cual ya conocemos, y una persona moral, pues evidentemente pasaría lo mismo, ¿no? Nombre del remitente o del destinatario. En este campo se podrá registrar el nombre del remitente o destinatario de los bienes. Como les comentaba, no es obligatorio. Si quieres lo puedes colocar, pero aquí solamente con que coloques el RFC sería más que suficiente, ¿no? Ya sería cuestión de decidir si colocamos o no los nombres. Muchos de estos requisitos, que hago una pausa, que es importante, muchos de estos requisitos en realidad las empresas de logística lo que están haciendo es que lo están utilizando de manera interna. Entonces no es raro que de repente por ahí tú como empresa digas, oye, yo no voy a colocar el nombre del origen o del destino, y simplemente coloco RFC porque es el requisito indispensable, y que tu cliente te diga, no, es que yo sí quiero que coloques este dato y este dato o aquel otro dato, el caso del nombre, ¿no? Porque, repito, ellos este documento lo están tomando, están jalando esa información de ahí. Entonces, más allá de la cuestión fiscal, pues ya se está convirtiendo en información de manera interna, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta para que, pues, veamos qué tanta información se va a colocar en este complemento o qué información puede quedar fuera de este complemento, que no sea obligatorio como tal, ¿no? Yo siempre les he recomendado a los clientes que, que tengan que emitir la carta aporte, que desde ya coloquen todos los datos que son necesarios, ¿no? Independientemente de que tengamos este plazo para cometer errores o omitir información, para que cuando llegue el momento de ya hacerlo de manera correcta,
pues ya se traiga con tiempo, ¿no? Ya no en ese momento se empiecen las carreras de ver qué es lo que se estaba haciendo mal, de colocar algunos datos. Ya hay que hacerlo de manera correcta para evitarnos todo este tipo de complicaciones más adelante. Entonces, hay quienes tienen la idea de que pues es maximizar los tiempos y entre menos datos se pongan, pues también sería más rápido, ¿no? Lo cual es válido, pero bueno, ahí están las dos ideas principales, ¿no? Bueno, el número de identificación o registro fiscal, dice en este campo se podrá registrar los datos de identificación o del remitente del destinatario. Recuerden que si no existe, si el cliente no es nacional, pues no tendrá un RFC como tal, sino que va a tener en todo caso un número de registro fiscal o número de registro tributario, ¿no? Ok, dice, bien. Por ejemplo, si, repito, si el cliente es extranjero, pues colocamos el RFC que corresponde genérico para a una persona extranjera y ahí sí ya se tendría que colocar el número de registro tributario. Repito, no existe un RFC como tal para extranjeros que no tengan residencia en el país, entonces lo que se puede colocar es el número de registro tributario, ¿vale? En ese caso, estamos hablando aquí nuevamente de que el transporte sea internacional. Dice, residencia fiscal, en este campo podrá registrar la clave del país del remitente o destinatario, siempre que se haya registrado un valor en el campo número de registro tributario. Si ya tienes un número de registro tributario, pues evidentemente vas a tener o vas a saber seguramente de qué país estamos hablando. Que repito, en este caso lo más común, al menos en transporte terrestre, es que sea a la frontera norte. Bueno, otro dato interesante, otro dato importante aquí es que este sí es obligatorio, que sí está validado, que sí lo valida el sistema antes de timbrarlo, es la fecha y hora de salida y de llegada. Creo que este es uno de los datos a los que menos importancia se les da, porque pues pudiera ser que no fuera tan fácil comprobar que sean correctos, ¿no? Pero ¿qué te pide el sistema? Te pide la fecha y hora de salida y la fecha y hora de llegada estimadas, porque evidentemente dentro del camino pues pudieran ocurrir ciertas inconvenientes que te hagan tardar un poco más o tardar un poco menos. Entonces, ahí repito, apoyo del departamento de logística nuevamente para que ellos serán los encargados de determinar cuántos es el tiempo de salida y llegada, al igual que como les comentaba, de la distancia recorrida, ¿no? Entonces, nuevamente dice distancia recorrida, que es lo que ya habíamos visto en la hoja anterior, ¿no? Entonces, repito, hora, fecha y hora de salida, fecha y hora de llegada y distancia recorrida, ¿vale? Estos son datos que sí son necesarios plasmar dentro de el complemento de carta aporte. Otro punto es el domicilio. El domicilio tiene que ser el domicilio de origen y el domicilio de destino. Por ejemplo, ¿qué nos pide? En este campo se podrá registrar el nombre de la calle en la que está ubicado el domicilio de origen o destino de los bienes y o mercancías que se trasladan. Es necesario poner el número exterior. En este campo se podrá registrar el número exterior de donde se ubica el domicilio del origen o destino de los bienes y o mercancías que se trasladan. Es decir, se podrá registrar. Yo recomiendo ponerlos, sin embargo, repito, el sistema no lo valida como tal, no sabe si realmente es el correcto o no, pero sí hay que colocar la información ahí. Toda esta información, como ya les comentaba, pues sí, tiene que ser proporcionada para que nosotros podamos elaborar de manera correcta este tipo de complementos. ¿Qué más nos pide? Número interior, pues en caso de que exista un número interior, colonia, código postal y la localidad como tal. Recordemos que existen, repito, los catálogos en donde tenemos los códigos. Ahorita vamos a ir a ver los catálogos, el catálogo, pero vamos a terminar aquí para que ya nos vayamos directo a revisar los catálogos. Por ejemplo, aquí está el del destino, tenemos el de origen, donde vienen todos los estados, y nosotros vamos a ir eligiendo y el sistema va a ir colocando la clave, ¿no?
puede ser un destino nacional o internacional. En el campo de referencia dice, se puede especificar una referencia geográfica adicional que permite una fácil y precisa ubicación del domicilio de origen